Street Racing TV. Yo comencé en el deporte del motor en el año de 1972, cuando se corría automovilismo alrededor del Estadio Nacional, el viejo. En 1972 pues no teníamos autódromo, ahí se llevaban a cabo las primeras carreras. Bueno, no, el automovilismo viene muchos años antes, pero yo me involucré en 1972 con una revista con el nombre Autopista. Hice muchos ejemplares de esta revista, destacando pues todo lo que se hacía en automovilismo y se hacía en rally, que eran las dos modalidades que se practicaban en aquella época. Poco a poco me fui acercando a la Asociación Costarricense de Automovilismo y vino la idea de, porque ya no se podía correr alrededor del Estadio Nacional por el montón de problemas. El público se metía a la pista, los vecinos alrededor del estadio no querían que las competencias se realizaran alrededor del estadio. Entonces vino la idea de la Junta Directiva de la Asociación Costarricense de Automovilismo de buscar un lugar para hacer un circuito especial para carreras como se hacían en otros países, por ejemplo como en México, como Brasil, etc. Vino la inauguración del Autódromo La Guásima en 1974. Ese mismo año, bueno, el autódromo se inauguró con una carrera del Campeonato Centroamericano de Automovilismo, donde tuvimos pilotos de Nicaragua, de Panamá, de Guatemala, de El Salvador y los costarricenses, que eran la mayoría. En ese mismo año se hicieron varias carreras de automovilismo, pero pues prácticamente no alcanzaba el autódromo, un autódromo grande, amplio, un lindo circuito. Pues la Junta Directiva comenzó a idearse otro tipo de eventos. Quiero decirle que en ese mismo año se inauguró el autocross, pero antes de inaugurar el autocross, aquí en Costa Rica se popularizó mucho el Land Cruiser, un vehículo japonés traído por Fujimoto, que estaba en el Paseo Colón. Cuando este vehículo se popularizó en Costa Rica, en el año 73, 74, y otros más de vehículos especiales de 4x4, ¿verdad? Tracción en las 4 ruedas, se formó una rentacar en Costa Rica de varios vehículos que se alquilaban a diferentes zonas para que la gente comenzara a experimentar en sus fincas, en sus lotes, etc. Fue ahí donde comenzó prácticamente los primeros eventos o los primeros inicios del autocross en una finca en Guanacaste, en Liberia, que era propiedad de don Fernando Nano Alvarado, un visionario del automovilismo nuestro. Él es papá de toda la generación de los Robert en Costa Rica, papá de Piti Robert, papá de Fernando Robert, de toda esa generación de los Robert, de los corredores Robert. Esas prácticas se comenzaron a hacer en esta finca. Esa finca después se vendió a don Javier Quiroz Ramos, que era el dueño de Purdy, y ahí se comenzaron a hacer las primeras actividades del autocross. Hay un punto interesante que es el siguiente. Los vehículos 4x4 pues tienen la característica de pasar terrenos difíciles, terrenos de barro, terrenos cangilones, paredones, etc. Ellos comenzaron a experimentar
esta situación. Si usted coge un vehículo y maneja un vehículo 4x4, pues usted se da cuenta de su potencia, de su agarre en las 4 llantas, y es algo muy especial, es algo, una adrenalina diferente. ¿Por qué? Porque usted coge el vehículo y una llanta trasera se levanta, la otra también se levanta, y entonces la situación de la adrenalina que experimenta el piloto, eso hace lo bonito que es practicar un deporte rudo como es el autocross. Entonces ahí se comenzó a experimentar con ciertos pilotos, por ejemplo en esta finca, con ciertos pilotos a experimentar esta situación, esta acción de lo que es la adrenalina del autocross. Luego en el Autódromo La Guásima, en un sector, el autódromo cuando se construyó, los ingenieros tuvieron un gran problema de que la pista estaba rodeada de un barro de boya que era muy pegajoso. Entonces ahí también en un sector se comenzó a hacer cangilones, pequeñas calles como para pasar este tipo de vehículos. Pero los pioneros, yo puedo decir que fueron estos Land Cruisers. Luego se popularizó este tipo de evento, pero no como evento de campeonato nacional, sino que piques, lo que se llaman piques. Entonces ya participaban Range Rover, participaban el legítimo Jeep, participaba un vehículo de la Datsun, los J Laredo. Comenzaron a participar otros tipos de vehículos, un Belarus de Rusia, comenzaron a participar otras marcas y se comenzó a hacer ese grupo de amigos tratando de pasar esos circuitos pequeños que se hicieron en el Autódromo La Guásima. Fue ahí cuando la Asociación Costarricense de Automovilismo comenzó a preparar un campeonato para definir, para sacar pues un campeón. La FIA define el autocross como una prueba de circuito de barro y pavimento. En Costa Rica el autocross se definió solamente en barro, el legítimo barro. Prueba de ello, pues que así comenzó el autocross a destacar en Costa Rica. La inauguración de la primera carrera del autocross fue en el año de 1974, el mismo año que se inauguró el Autódromo La Guásima, y podemos decir que el primer campeón fue don Coqui Ross con un Land Cruiser, y en esa oportunidad participó un joven piloto, Tito Adman, con apenas 11 años, porque en aquella época también eran muy populares los Suzukis de 4 cilindros, que los veíamos por todo lado. Ellos también llegaron a esa práctica y llegaron a esa primera fecha del campeonato, la primera fecha del Campeonato Nacional de Autocross, organizado por la Asociación Costarricense de Automovilismo. Eso podríamos decir que fue el inicio de lo que es hoy el autocross. Sí, bueno, como decía, de acuerdo a los datos que tenemos de la revista mía, que nació en 1972, quiero decirle que la primera carrera pues, fue en el Autódromo La Guásima, como ya lo comenté. En esta primera carrera, bueno, quiero decir que el campeonato
además de una categoría libre, pues tenía diferentes divisiones, la clase A, la clase B, la clase C, tenía grupos de vehículos diésel, grupos de vehículos 4x4 todos, de gasolina, y la parte final que es la categoría libre, donde las escuderías comenzaron a modificar sus vehículos, que las modificaciones pues en aquella época eran mínimas, ¿verdad? Carburación, suspensión, llantas, etcétera, porque los carros pues ya venían con esa característica de poder de ser superiores pues a los vehículos tradicionales, ¿verdad? De acuerdo a la publicación, en esa primera carrera, en la categoría A, como dije, ya estaba integrado las diferentes marcas que nombramos. En Suzuki ganó Guillermo Hernández Robert, con Toyota, don Carlos Tanzi en la clase B, Milton Gamboa y Fernando Salazar con máquinas Mitsubishi fueron los ganadores de esta primera carrera. Fernando Figueres con un Belarus ruso ganó en su categoría. Helio Espinar, otro ganador con Jeep Willys. Roy Valverde con Land Rover ganó la categoría libre. Y el primer campeón de este año fue don Jorge Ross, muy conocido, popular. Don Coqui Ross fue gerente de ventas de Purdy Motor. La categoría libre la ganó con un Land Cruiser Toyota el primer año, y el segundo año ya involucrado de lleno en las competencias el grupo Datsun, distribuidores de los famosos vehículos Datsun, logró el campeonato el recordado Enrique Saborío con un Jeep CJ7 Laredo. Ahí prácticamente comenzó ya el pique entre ya las dos marcas más tradicionales, ¿verdad? Recordemos pues que también la Suzuki, los pequeños vehículos Suzuki, participaban en la categoría A, porque eran vehículos pequeños con motores de 2 cilindros, y ellos tenían una particularidad, que donde se quedaban los grandes, en los grandes cangilones que tenían los circuitos, estos Suzukis por la orilla pasaban y dejaban regado a los grandes. Entonces ellos en la categoría A y en la categoría libre hicieron muy buen performance en lo que es este inicio del autocross. Ellos fueron varios años la categoría campeona, la Suzuki categoría campeona del autocross. El autocross se popularizó tanto que la misma Asociación Costarricense de Automovilismo, después de practicarla en San Carlos, en Pérez Celedón, en Guapiles, en diferentes pistas que se hacían ya especiales, ahí ya en cada comunidad se presentaban 3, 4, 5 vehículos especiales para correr esta fecha. La organización era de parte de la Asociación Costarricense de Automovilismo, pero bueno, a los años se popularizó tanto que a los años la primera carrera internacional que se llevó a cabo fue en David, Panamá, en una carrera donde participaron más de 12 pilotos costarricenses con otro tanto de pilotos panameños, y en un sector allá, en una finca, pues se hizo una prueba internacional, el Gran Premio Marlboro. Se lo digo porque yo fui parte de la organización de ese evento, porque yo era el representante de un club, del Club Chiriquí, en David, Panamá, y a mí me tocó pues el traslado de más de 10, 12 pilotos costarricenses para hacer esta carrera.
Se ha popularizado tanto el autocross, ¿verdad? Que actualmente pues hay una fecha pues con nuevos vehículos 4x4, vehículos de 4 cilindros, con vehículos de 6 cilindros y con vehículos de 8 cilindros. Se ha popularizado tanto y ha cambiado tanto la tecnología en estos vehículos que ahora actualmente muchos vehículos tienen una gran tecnología en sus motores, en su suspensión, inclusive en los pilotos. Los pilotos pues ya son diferentes, ya ellos cogen un vehículo más liviano, más fácil de manejar y todo pues ha evolucionado de acuerdo prácticamente a estos 50 años que tiene el autocross de estarse practicando en Costa Rica. También del autocross pues nació otra modalidad que es el desafío 4x4, que también es una disciplina pues que se practica aquí mucho en Costa Rica y donde hay más tecnología en esos vehículos. Ya hay vehículos pues que tienen motores de 6, de 8 cilindros, motores americanos. Las suspensiones son suspensiones especiales. Los kits de los motores modificados son que ya vienen, kits que vienen ya probados y que han sido probados en pistas en los Estados Unidos. Yo me atrevo a decir pues de que el autocross nacieron un montón de disciplinas y una de ellas son los monster trucks, ¿verdad? Grandes máquinas, grandes suspensiones, grandes motores y que son muy populares en los Estados Unidos y que ya en Costa Rica pues hemos visto varias competencias de monster truck tanto en el Estadio Saprissa como en el Estadio Nacional. Esto es más o menos una pincelada de lo que es esta categoría. Y todos los circuitos se llenaban de mucha gente. Era algo increíble el movimiento que tenía el autocross, que hay que decirlo, ha venido de más a menos, ¿verdad? Pero esperemos que los nuevos dirigentes pues levanten esta disciplina nuevamente, como nosotros lo hicimos en aquella época, después de 1974. Street Racing TV.